De esta serie de pasos hemos recorrido ya los dos primeros. Nuestro primer paso hablábamos de la necesidad que tenemos todos de reconocer en varias áreas de nuestra vida que no podemos, que somos incapaces. Es importante reconocer y examinar nuestra vida, qué áreas definitivamente necesitamos ayuda. Fue la invitación. Hemos estado utilizando los pasos de los cuales el movimiento de Alcohólicos Anónimos llevan, porque estos pasos nacieron dentro del marco de la iglesia, intentando buscar el verdadero discipulado, y cómo esto ha sido una transformación para la vida de muchas personas. Y queremos rescatar porque la iglesia del día de hoy necesita volver a esas bases. Primer paso es reconocer que no podemos. Espero que estas semanas hayas podido orar y el Señor te haya mostrado qué áreas. No, definitivamente, Señor, con esto no puedo. Pero también hace 8 días veíamos el segundo, que está bien, yo no puedo, pero Dios sí puede. Y también se necesita humildad, reconocer que Él sí puede. Y Él de verdad puede y quiere intervenir en nuestra vida. Esos dos primeros pasos son de reconocimiento y son muy importantes. En el día de hoy el tercer paso obviamente se relaciona con los anteriores. En la vida tenemos que tomar varias veces en nuestra vida espiritual la decisión de, Señor, te entrego mi vida. Eso no solamente se hace al comienzo de la vida espiritual. Hay varias ocasiones donde yo le digo, Señor, esta área de mi vida, esta parte, Señor, te la entrego para que tú hagas tu voluntad. Frente a esta parte, tenemos la siguiente decisión. Tomamos la decisión de entregar nuestra voluntad y nuestra vida al cuidado de Dios, tal como lo entendemos. ¿Qué tal si lo decimos en voz alta? Tomamos la decisión de entregar nuestra voluntad y nuestra vida al cuidado de Dios, tal como lo entendemos. Y vamos a orar también diciendo, Dios, me ofrezco a ti para que construyas conmigo y hagas conmigo lo que quieras. Líbrame de la esclavitud del yo, para que pueda hacer mejor tu voluntad. Aleja mis dificultades para que con la victoria sobre ellas pueda dar testimonio a aquellos a quienes quiero ayudar con tu poder, con tu amor y con tu estilo de vida. Que pueda hacer siempre tu voluntad. Todos estos materiales lo estamos enviando en los apuntes para repasar, para que en la semana podamos estar orando. No puedo, soy impotente ante mis problemas, impotente ante la muerte, ante mi pecado, ante mi culpa, veíamos el primer paso. Él puede, veíamos como dije hace 8 días, porque Él tiene el poder, Él puede devolverme la cordura, la sanidad a mi vida, puede transformar mi mente. Esos dos pasos que acabo de decir son pasos que necesitamos reconocer, que el Espíritu Santo nos ayuda a reconocer. Pero en este paso no es solamente reconocer, sino hay que tomar una decisión. En la vida espiritual, para crecer varias veces, tenemos que tomar decisiones. Los dos primeros pasos, como dije, son de reconocimiento. Este paso es un acto de la voluntad. Un acto de la voluntad. Tomamos la decisión de entregar nuestra voluntad y nuestra vida al cuidado de Dios. Probablemente al inicio de nuestra vida cristiana lo hicimos, pero la invitación hoy es probablemente hay áreas en nuestra vida hoy que necesitamos decir, Señor,
para que tú transformes esto, te entrego esta área de mi vida. 3 elementos que tienen que ver con esta entrega. Primero, es muy importante una rendición auténtica. Porque es cierto que a veces uno dice, sí, yo no sí, Señor, te entrego, pero pues, lo entrego pero no quiero, más o menos es como la idea. Por ejemplo, el apóstol Pablo nos invita a nuestra vida a vivir de una forma diferente. Dice, vivamos decentemente como a la luz del día, no en orgías y borracheras, ni en inmoralidad sexual y libertinaje, ni en desacuerdos y envidias. Más bien, revístanse ustedes del Señor Jesucristo y no se preocupen por satisfacer los deseos de la carne. Para todo esto, para nuestra vida espiritual, para crecer, necesitamos hacer esa entrega. Pero hay que diferenciar entre una entrega genuina del amor, de la convicción real o de un cumplimiento porque toca. Y muchas veces ofrecemos esa obediencia al Señor como un cumplimiento más que por una relación de amor con el Señor, porque es lo que deseas y está bien. A veces el principio de esa decisión es, bueno, lo hago, no lo quiero mucho, pero bueno, el Señor sabe y voy a tratar, aunque no sienta que, o a veces lo hago por miedo, ¿cierto? O en medio de tantas pruebas uno dice, bueno, Señor, ahí entrego, pero ¿realmente es lo que quieres? ¿Qué área de tu vida, voy a preguntar hoy varias veces, necesitas entregar al Señor? Porque los 2 primeros pasos se enlazan, empiezan a funcionar en la transformación de las personas cuando tomamos esta decisión. Una rendición auténtica, porque reconozco que el Señor es mi Dios, mi Padre, y Él realmente quiere lo mejor. Mi propia voluntad entra a veces en conflicto. Mis propios deseos van a veces por un lado y los deseos del Señor por otro. Pero con libertad necesitamos entregar, estar dispuestos. Voy a poner una ilustración, no es mía, es del pastor Eugene Peterson. No sé, algunos si han leído de él. Es uno de los pastores que, por ejemplo, él escribió toda una paráfrasis de toda la Biblia. Tremendo hombre, es uno de los referentes espirituales, ya pasó a la presencia del Señor hace algunos años. En su último libro, de sus últimos libros, no el último, El Pastor, se llama el libro, él escribía cómo fue la primera persona que él convirtió, o más dicho, que el Señor usó para que se convirtiera. Y él dijo que esa primera persona fue a los 12 años. Él estaba en el colegio, entró y en algún momento entró a un cambio de colegio, una sólida familia cristiana, le enseñaron los principios cristianos y empezó las clases. Y ahí, como siempre, había un tipo en otro curso que se dio cuenta que era un joven pues muy devoto. Entonces cuando salía de clases y sobre todo cuando ya terminaban las clases del día, lo esperaba fuera del colegio para empezar a molestarlo. Y lo empujaba y lo molestaba. Él le contó a los papás, ¿qué hago? Los papás sabios le dicen, hijo mío, ¿recuerdas de amar al enemigo? Ahora oremos por él, que el Señor lo va a transformar. Dice, bueno, esa es esa convicción de que, bueno, tocó aquí. Oye, el muchacho oraba con sus papás. Antes de salir, la mamá lo acompañaba así, oremos por fulano de tal. Salía. Oiga, era casi todos los días. Y el pelado a veces le cascaba duro. Un día, pues él buscó como huir y escaparse a la salida para que no lo viera, pero entonces de alguna forma el tipo lo siguió y habían otros compañeros con él, y entonces ahí sí la cosa se puso más difícil porque el tipo era más agresivo si tenía audiencia, obviamente, para mostrar que tenía poder. Entonces empezó a empujarlo, lo botó al piso.
Dice este ya hombre mayor, esto lo escribió él teniendo como unos 70 años, escribió su libro y escribió y dijo, no sé qué pasó. Yo había orado, que el Señor que bendiga a este muchacho, bueno, pero dice, hubo algo que no sé qué pasó. Y en ese momento se apoderó algo de mí, me le lancé al tipo, lo boté al piso y dice, me di cuenta que tenía más fuerza que él. Dice, me le monté encima y empecé a darle puños en la cara. Dice, uy, y le daba, y le daba. Y entonces dice, y él escribía, decía, y en determinado momento vi que le empezó a salir sangre por la nariz, entonces también le di en la boca. Y entonces, mejor dicho, toda la ira que había acumulado, quién sabe por qué. Y en ese momento dice, pero algo pasó. Y entonces dice, y el muchacho entonces estaba todo confundido de la paliza que le estaba dando. Entonces le dijo, tú necesitas al Señor, aceptar al Señor como tu salvador personal, ¿lo aceptas? Y el pelado como que me lo miraba y como que no reaccionaba, le seguía dando, ¿lo acepta o no lo acepta? Y le seguía dando hasta que el pelado, pues después de media paliza, dijo, listo, sí, acepto al Señor Jesús y todo eso. Y fue, dice, mi primer persona que convertí. Eso no es precisamente una entrega voluntaria. Ahora, él lo escribía como a los 70 años porque dijo, años después salió de la escuela y dijo, ¿qué sería de ese muchacho? Ya debe ser un viejo. Pero ¿será que sigue siendo un matón? ¿Será que esa conversión sí pegó? ¿O no? Y dijo, voy a tratar de buscarlo. Y él anota en su biografía que dice que intentó buscarlo, volvió a la ciudad donde ellos crecieron, pero hubo algunas dificultades y lo olvidó. Pero él mostró básicamente que a veces esto de hacer la voluntad del Señor no es fácil. Y a veces a la fuerza, pero no debe ser así. Y a veces decimos, pero es que yo no sé qué es lo que el Señor quiere. El problema nunca ha sido de no saber. Tú y yo sabemos muchas cosas que el Señor quiere en nuestra vida cambiar. El problema es más bien de hacer lo que Él me está indicando. No que no sepamos. Como en alguna vez el director de este grupo de Alcohólicos Anónimos, o tal vez uno de los fundadores, el señor Bill W., escribía que cuando estaba en la etapa más difícil, en un hospital, llegó un momento en que dijo, Señor, yo no sé ni qué es, ni quién eres, haz algo en mí. Y fue cuando tuvo esa revelación, recuerdas que yo les conté y empezó a cambiar. A veces quiero mencionarles, por lo menos dejemos la resistencia de hacer la voluntad del Señor. Tal vez no lo hacemos con todo el agrado, con todo el amor, pero digamos, como dice un amigo, póngase en neutro, Juan. Póngase en neutro. Por lo menos no se resiste, no es que, pero póngase en neutro. Permita. Tal vez no es lo que más desees, pero elige. Deja de resistir. Hacer la voluntad del Señor. Probablemente hay áreas en tu vida en estos días, para este nuevo año, que el Señor dice, deja de resistir. Me hace acordar como cuando Pablo estaba persiguiendo a la iglesia y de los primeros encuentros con el Señor, cuando el Señor le dice, Pablo, deja de, ¿recuerdan? De darse cosas contra el aguijón, deja de darle porque pues, deja de ser. Por lo menos si no estás totalmente convencido, ponte en neutro. Las cosas no van a cambiar si tú no tomas una decisión. Muchas decisiones saludables en nuestra vida, difíciles desde el punto de vista
espiritual de hacer la voluntad del Señor, no vienen con el mayor gozo. Eso que dice, no, espera que allá pase en su corazón. No, eso no, espera que... No, por lo menos póngase en neutro. Señor, a ver, hagamos como tú quieres. Tomemos esa decisión. Te entrego esto en mi vida. Nuevamente la pregunta, ¿qué necesitas entregar al Señor? En estos momentos la vida cambia, las experiencias cambian y entonces las cosas que uno entrega a la vida del Señor también están cambiando. No solamente entonces en primer lugar hay que involucrar la voluntad y tener una rendición auténtica, sino hay que entender que a veces es necesario entregar para ganar, perder para ganar. Mateo 16, 24 dice, luego Jesús dijo a sus discípulos, estaba enseñándole a ellos, si alguien quiere ser mi discípulo, que se niegue a sí mismo, tome su cruz y me siga. Porque el que quiere salvar su vida, la perderá. Pero el que pierde su vida por mi causa, la encontrará. Es un acto de la voluntad. Y el Señor probablemente en estos días está trabajando en decisiones que tienes que hacer. Y hay gran libertad en eso. Y aquí dice nuevamente, si vamos al versículo, dice, tome su cruz y me siga. Porque el que quiera salvar su vida, la perderá. Pero el que pierda su vida por mi causa, la encontrará. Hace años, no sé cuántos de ustedes, pudieron ver una serie, hace un buen tiempo, unos 20 años tal vez, se llamaba en español Amigos de Sangre. Band of Brothers es una de las series de HBO más, ganó todos los premios Emmy cuando esta serie se estaban presentando sobre la Segunda Guerra Mundial. Dirigió dos monstruos del cine, el señor Spielberg y Tom Hanks, fueron directores, guionistas, si no la han visto, tienen que verlas. Hay una escena que siempre no me cuadró de esa serie, que está basada mayormente por experiencias de la vida real. Es más, ya es un libro, etcétera, etcétera. Y la mayoría de las experiencias allí son de la vida real. Había un joven soldado que tenía mucho temor. Y cuando desembarcaron en Francia, cuando estaban en aquella playa y empezó la batalla, él lo que hacía era, en medio de su temor, esconderse en las trincheras. Y no disparaba, no salía, se quedaba ahí, no peleaba. El sargento, me acuerdo de esa escena, el sargento que estaba dirigiendo ese grupo, lo vio, lo buscó, se le acercó, él pensó que lo iba a regañar o a agredir. Dijo, ¿por qué estás escondido ahí? Y pues el soldado fue muy honesto, teniente, tengo miedo. Perdóneme. Y el sargento, un hombre muy especial, dijo, todos tenemos miedo. No hay nada que perdonar, todos tenemos miedo. Pero yo he podido superar el miedo por una cosa. Y esa escena fue la que porque yo hace ya varios años, en batalla, siempre renuncio a la idea de salir vivo. Yo estoy seguro que voy a morir. Y eso cambia mi forma de vivir.
cuando tú empieces en esta guerra, cuando en esta guerra tengas claro, yo no tengo esperanza de vivir, tu miedo y tu forma de luchar va a ser diferente. Además, esto fue estudiado por muchos de los pilotos del ejército norteamericano, aún del ejército alemán, cuando estos soldados tenían la expectativa de decir, bueno, no, yo tal vez voy a salir, tal cosa, el terror los invadía. Cuando estaban, dicen, bueno, voy a morir. Su forma de pelear, su forma de enfrentar la batalla era totalmente diferente. Muy interesante, la mayoría no morían. Pero era ese hecho de aferrarse. Pero cuando ya en la vida, digo, yo a esta área de mi vida te entrego y muero. Y muero. Eso se convierte en otra cosa. Ahí empieza a obrar el poder de Dios. Esta semana pasada se cumplieron 2 años de la muerte de mi suegra, que se llamaba Elena. Algunos de ustedes la conocieron. Elena, al final de su vida, sus últimos años, fue una mujer de fe impresionante. Pero no fue, los cambios yo no los ocurrieron mucho antes de que estuviera muy grave y todo eso. Ella enfrentó esas gravedades, últimos momentos, con mucho valor y mucha alegría. Pero yo noté años antes, y no es que ella se convirtió en una persona triste, sino al contrario, algo ocurrió en su vida que dijo, aquí, de verdad, ella vivía, de verdad, cada día que tú me des es un regalo. Era como, ella ya no estaba como aferrada, ya no es esas luchas como de qué voy a conseguir, de que la llamaran, no la llamaran, que ella era impresionante cómo empezó a crecer, a pensar en los otros, a participar en sus estudios bíblicos y todo eso. Había algo, inclusive su comprensión de la Biblia era impresionante. Había algo que ella había decidido de alguna forma. Te entrego. De verdad, mi vida es tuya. Y no era que ella no disfrutaba, ella disfrutaba de hacer almuerzos para los amigos, para la familia. Pero hubo algo que cambió en esos últimos años que la hizo realmente libre. A veces necesitamos entregar. Y duele y cuesta morir a esa parte. No, es como que uno entrega y como que no entrega, ¿cierto? Pero decir, no, entrego. Pero a veces estamos tan presos de que yo quiero esto, yo quiero esta área de mi vida que sea así. Señor, y todavía, yo no sé si a ustedes les pasa, pero a mí todavía, con los años, todavía sigo aferrado a una cantidad de cosas. Y Señor, ¿y si esto se diera? ¿Y si quiero ser reconocido, quiero tener más éxito, tal vez más plata? Hay una cantidad de sueños, de cosas. No que no sean legítimas o que sean malas, pero que debo entregar para cambiar. Y este tercer paso es definitivo. Rendirnos para ser libre. ¿Qué cosas necesitas realmente entregar y decir, Señor? A veces con lo que yo creo de, no sé, mi trabajo, los hijos,
padre que no aprende eso, que los hijos toman sus decisiones y te seco. Se agarra uno y lucha y, como dice por ahí un cantante cristiano, la casa de mis sueños. Y el matrimonio, no sé cómo. O a veces la idea de estar casado o no estar casado. Todo necesita ser rendido al Señor. Hay un hombre que es uno de los políticos, de los estadistas más importantes que ha tenido las Naciones Unidas en toda la historia. El nombre de este caballero es un caballero sueco, murió ya hace años, el señor Dag Hammarskjöld. Si pueden conseguir el libro, está en español, Marcas en el Camino, ese es un libro que hay que leer. Todo profesional, es más, qué bueno que cada político lo leyera. Marcas en el Camino. ¿Quién es este caballero? Es un hombre, es sueco, economista, periodista. El segundo secretario de las Naciones Unidas, desde que empezaron, creo que su primer año fue en 1953, fue nombrado secretario general de las Naciones Unidas. Un hombre que, brillante, pero aun cuando lo nombraron, como que no la creía. 3 veces lo tuvieron que llamar, decían, señor, usted ha sido nombrado secretario. Ay, no me tomen del pero. Eso fue en el mes de abril. En algunas culturas, el mes de abril es donde el Día de los Inocentes, digo, ay, no me pongan ahí. Como 3 veces el periodista, el vocero de prensa de las Naciones Unidas, señor, que usted ha sido nombrado secretario de las Naciones Unidas. Un hombre brillante. Tal vez el que más transformaciones ha logrado, usado por el Señor de una forma, porque era cristiano. Transformó naciones enteras. Impresionante este caballero. Su historia es su solidez, tremendo. Como en el año creo que 1962-63, en visión diplomática al Congo, viajando con un grupo de representantes de Naciones Unidas y de las partes en conflicto en esta nación, murió en un accidente aéreo. Las causas de ese accidente nunca fueron tan claras. Probablemente haya sido asesinado a través de... Porque era un hombre que hacía muchas cosas. Cuando murió, ocurrieron 2 cosas impresionantes. Pocas personas han hecho eso. Encontraron, nunca había escrito, había escrito muchas cosas, sus discursos son impresionantes, pero no había publicado nada. Encontraron un pequeño libro de sus notas devocionales. Ese es el tesoro de ese libro. Fue publicado después de muerto. Sigue siendo un referente espiritual. Aquel que quiera saber qué es liderazgo de una forma profunda, cómo el Señor transforma y cómo se cambian aún naciones enteras, hay que leer lo que este hombre escribía. Posteriormente, es el único caso que anda entregado el Premio Nobel de la Paz póstumo. El único caso. Entregaron el Premio de la Paz póstumo a él por su labor. Tremendo hombre. Todo lo que escribe es impresionante. Rescato un pasaje que dice así, hablando de estas renuncias, en algún momento escribe muy poéticamente. Él dice así, frente a esa pregunta de entregar algo, dice, no sé quién o qué hizo la pregunta. ¿Qué vas a entregar? No sé cuándo la hicieron, ni siquiera recuerdo haber respondido. Pero en algún momento sí le respondí que sí a alguien o a algo. Y desde esa hora tuve la certeza de que la existencia tiene sentido.
y que por tanto mi vida en entrega tenía una meta. Porque como dijo también otro político reconocido en el mundo, el señor Martin Luther King, decía muchas veces en sus discursos que la persona que no tiene algo por qué valga la pena morir, no tiene nada también por qué valga la pena vivir. Y Jesús nos invita a renunciar. Jesús, de una u otra forma, en este peregrinaje con Él, reconociendo que no podemos y reconociendo que Él sí puede, en algún momento tenemos que entregar esa área. Aún puede ser la adicción más fuerte, el apego más grande. Si no lo entregamos, no habrá transformación. Una y otra vez el Señor hace esa invitación. Una y otra vez nos invita a entregar. Hay una especie de libertad en eso. Esa área que has detectado que quieres cambiar, que no puedes, pero que el Señor sí puedes, es un área que en algún momento tienes que tomar la decisión. Señor, no muero a este deseo y yo te la entrego. De verdad, haz ahí tu voluntad. Porque a veces esas entregas, pero a mi forma, o por lo menos en esta semana, no te resistas, ponte en neutro. Señor, bueno, no sé. Como a veces le dice uno al Señor o los hijos le dicen a uno, ay, Señor, entonces haga lo que quiera. No es perder, es libertad. Mateo 16, 24, vuelvo y repito. Luego Jesús le dijo a sus discípulos, si alguien quiere ser mi discípulo, que se niegue a sí mismo, tome su cruz y me siga. Porque el que quiera salvar su vida la perderá, pero el que pierde su vida por mi causa la encontrará. La decisión de poner nuestra voluntad en manos del Señor es una entrega. Pero ¿saben qué? No seamos ingenuos. Cuando no lo hemos hecho, sí hemos entregado esa voluntad en manos de otros o en manos de otras cosas. En el día de hoy en los medios de comunicación se dice que si usted quiere tener más seguidores, tener un mensaje que se escuche más, póngalo lo más negativo posible. Y lo más... ¿Usted no ha visto que ahora usan esa estrategia? ¿Sí? Casi que le pongo un título algo así como a este mensaje. Las formas terribles, horribles, dañinas, devastadoras, destructivas, espantosas y peligrosas consecuencias de no entregar su voluntad a Cristo. Entonces como que uno dice, uy, ahí sí. Necesitamos rendir esa área de tu vida a la voluntad del Señor. Entregarla. El Señor es un caballero. Nunca te va a obligar. No va a ser como el pastor Peterson que nos da y nos da hasta que digamos que sí. No. Él no va a ser así. Pero si no lo entregas, es muy difícil que podamos ver la madurez. En el día de hoy se dice que una persona es madura cuando es independiente. En parte tienen razón. Pero una persona madura en la fe es una persona que es muy dependiente de Dios. Es otra forma de vivir. Es muy, muy dependiente del Señor. Porque resulta que cuando más dependo de Dios, por ejemplo, para mi seguridad,
menos tengo que depender del dinero. Cuando más dependo de Dios para mi valor, menos tengo que depender de mi apariencia física. Cuanto más dependo de Dios para tener confianza, menos tengo que depender de la aprobación de lo que dicen otras personas. Cuanto más dependo de Dios para mi bienestar, menos tengo que depender de las circunstancias. Pero en el día de hoy las circunstancias hacen todo un torbellino en la vida espiritual, emocional y en nuestro comportamiento como cristianos, indicando que no hemos entregado muchas de esas áreas al Señor. Cuanto más dependo de Dios para mi eternidad, menos tengo que depender de mi salud. ¿Saben que yo vi eso particularmente en mi suegra Elena? Cuando ella realmente dependía del Señor en su eternidad, pues no es que se dejó, pero pues ya enfrentaba la enfermedad de otra forma. Cuanto más dependo de Dios, más independientemente puedo vivir. En este mundo, la entrega a Dios de esa área trae la victoria. Y en varios de los grupos que he visitado de AA, de Alcohólicos Anónimos, eso es claro. Tú no vas a tener esa victoria, pero tienes que entregar. No es fácil la batalla, pero vendrá la victoria. Personas de todo tipo, con todo tipo de adicciones o problemas han descubierto que cuanto más dependo de Dios, cuanto más entrego mi vida y mi voluntad, entonces ya no tengo que depender del sujeto que era, del objeto de mi adicción, lo que sea. Puede ser la ira, puede ser el temor, puede ser la preocupación, puede ser la angustia o la depresión, podría ser libre de lo que otras personas piensen de mí. El tercer paso en la vida siempre implica una decisión. ¿Qué vas a entregar al Señor? Si todavía peleas, por lo menos ponte en neutro, no resiste y deja que el Señor obre un poquito más. Tal vez no tengas toda la convicción. Ojo, algunas personas dicen, no, eso de entrega es ser pasivo. Por favor, todo lo contrario. No es entregar a ese Señor, hágalo, no. Como este caballero, este político de las Naciones Unidas, un hombre de una capacidad, hizo tanto precisamente porque había entregado su vida y todas las áreas de su vida para que el Señor hiciera su voluntad. Tarde o temprano, en tu experiencia de transformación, en el día de hoy, poco hablamos en las comunidades cristianas de entrega y renuncia. ¿Cierto? Recibir el poder. No. Así no es. Es cuando entrego esa área a que el Señor haga su voluntad. Implica un acto de tu voluntad. Por eso también a veces cuestiono ciertos ambientes dentro del pueblo cristiano que no se tratan de manipular como la voluntad de uno. No, hay que estar bien conscientes. ¿Sí? Aquí no hemos cantado 2 horas de pie, sudando aquí donde uno ya está, ¿quién sabe cómo? No, bien tranquilitos.
porque esa decisión la tenemos que tomar con toda nuestra voluntad. Y el Señor va a honrar esa entrega. Esta semana, porque es otra cosa, no es una vez, varias veces. ¿No te ha pasado? Hay áreas que, Señor, pues yo te la entregué y todavía hay, bueno, el Señor me dice, pues vuelve y entréguela. Pero todavía sufro con esto. A ver, de verdad, hasta que por fin puedo ser libre allí. Entonces, una vez más, las veces que sea necesario, entrega esa área de tu vida que te es difícil hacer la voluntad de Dios. Y así podremos ser verdaderamente libres. Como le dijo este teniente a su soldado, cuando estás seguro de la muerte, de que vas a morir, ya peleas de otra forma. Vamos a orar. Y que el Señor nos dirija durante esta semana también. ¿Qué áreas de nuestra vida? Ojo, esto no tiene que ver nada con resignación, esto no es así. Me parece que es una actitud de valor, al contrario. ¿Qué áreas de verdad? Deja que el Señor obre, entrégala voluntariamente, sabiendo que siempre su voluntad va a ser mejor que nuestros deseos. Oremos. Señor nuestro, gracias por hacernos a tu imagen y semejanza, con libre albedrío, con una voluntad para tomar decisiones. Señor, perdón las veces que nos equivocamos, que fallamos, que resistimos a hacer tu voluntad, que nos aferramos a, sueños, ideas, conceptos, patrones de este mundo, patrones familiares, Señor. Señor, queremos en el día de hoy, si hemos reconocido alguna área de nuestra vida, donde definitivamente ahí no podemos, donde hemos reconocido que tú sí puedes en este segundo paso, entonces tú y yo tenemos que tomar la decisión de entregarlo. Esa área, persona, ideal, meta, para que el Señor lo haga. Probablemente al entregar esa área de tu vida ocurrirán cosas que ni siquiera esperabas ni habrías soñado. Y aunque no ocurran, estarás haciendo la voluntad del Señor. Señor Dios, ofrezco esta área de mi vida para que tú la construyas, la edifiques, la cambies, la transformes y hagas tu voluntad en ella. Señor, ayúdame a liberarme de la esclavitud del yo, que una y otra vez intenta hacer mi voluntad y no la tuya. Señor, ilumíname con tu Santo Espíritu para que pueda hacer mejor tu voluntad. Señor, ayúdame en medio de las dificultades. Señor, dame la victoria sobre esa área, para que pueda dar testimonio a otros que eres un Dios real. Señor, tal vez cada día ayúdame, que lo primero que diga en la mañana al despertar, Señor, ayúdame a que pueda hacer hoy
tu voluntad. Señor, te entrego esas personas, anhelos, metas, pero también esas áreas que no te honran, deseos, esclavitud, adicciones, sentimientos de ira, falta de perdón, etc. Te los entrego para que tú obres y me permitas hacer tu voluntad. Señor, gracias que tú valoras mucho la decisión de cada uno. Y tú vas a honrar la decisión en fe que cada persona puede estar tomando. Y Señor, ayúdanos, si es necesario, cada semana, cada día, volver a esa decisión. Así será. Permite que tu poder se glorifique en nuestra debilidad y en nuestra entrega. Señor, por último, líbranos de ser esclavos de nuestra voluntad, de las circunstancias o de las personas que están a nuestro alrededor. Líbranos de ello para poder hacer libre y en gozo tu voluntad. Danos esa capacidad, llénanos con tu Santo Espíritu. Lo pedimos en el nombre de nuestro Dios Trino, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.